Y esa persona nos colocó los puntos sobre las IES y nos dijo, Dios, ¿cuántos pares son tres moscas sí, ahí? esta organización no puede sino con dos. Entonces, Eso no es un camino de rosas. dinero prestado o tarjeta de crédito o lo que fuera para poder que la empresa Subsistir, siguiera claro, de caminando. acuerdo. Fue en una estación de Una gasolina. bomba. Comiendo un combo de perro y gaseosa de 5.000 pesos. Sí, porque no Hace alcanzaba para más. 5.000 pesos. O sea, estamos hablando de ya no quiero que hagas parte de la empresa, vendeme tus acciones. Uno está en la calle, suena muy sexy. Y suena, una firma, un buffet. Sí, No teníamos un peso, no capital. teníamos Sí, capital. no tenemos relaciones políticas, Exacto, no familia. conocíamos a nadie. Correcto. Y también remó desde abajo y también le tocó que quedarse meses sin salario. Tocaba que ir en la buseta de la DIAN para la Cámara de Comercio precisamente en una visita comercial después de que salió la persona que estaba en la parte comercial, de eso nos encargamos vos y yo. Y yo dije, vale, yo voy a hacer visitas comerciales a otras ciudades y por ahí fue ya Menos donde mal no conocí. seguiste de comercial. Vamos a terminar siendo reemplazados por inteligencia artificial. ¿Qué sientes hoy? Danos anécdotas que creas que puedan ser valiosas. O que no me vaya a caer una caneca de un rack de 2 o 3 metros y me vaya a estripar. Y en ese sentido, Robin, ¿hacia dónde va Mepper? Bienvenidos a este nuevo episodio de Entornos Seguros. Tratamos de acercar a toda nuestra comunidad a conceptos básicos de seguridad, de bienestar, de salud mental y otros temas de interés que trabajamos en Mepper Consultores con el fin de generar conocimiento colectivo y esa inteligencia nos permita ser mucho más competitivos en las industrias. Hoy tenemos un episodio un poco raro, un poco novedoso, pero queremos que les aporte mucho valor y conozcan un poco de la historia de la empresa. Hoy me encuentro con Robinson Velázquez. Robin, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Juli, buenos días. ¿Cómo vas? Muy bien, espero que estés muy bien. Hoy vamos a conversar un poco los dos acerca de los inicios de Mepper, los desafíos, los hitos, la evolución, un poco también conversar cómo has visto el nacimiento, la evolución que han tenido los servicios de asesoría, de sistemas de gestión, de seguridad y salud del trabajo, de riesgos laborales, cómo los visualizamos hacia un futuro y finalmente una conversación pues entre amigos y socios que la gente pueda encontrar un poco de lo que ha sido la trayectoria y conocer un poco más adentro la compañía que ven afuera y que quizás no tenga mucho. Quisiera empezar preguntándote más bien que le contaras a la gente quién es Robinson Velázquez. Ok, bueno, soy un apasionado de la vida, de disfrutarme, pues molesto mucho con los amigos que soy un poco, o que tengo un poco la tendencia de la filosofía epicúrea, que es tratar de disfrutarse cada momento, pero desde el punto de vista interno, ¿no? Siempre hubo una confusión ahí un poco desde los filósofos antiguos con que nos tendíamos mucho más, los epicúreos tendieron la evolución del tiempo a ser hedonistas, pero bueno, creo que el hedonismo siempre va a ir apegado al ser humano. De todas maneras, eh, lo mío va como en disfrutarme todo absolutamente desde el interior. ¿Ok? ¿Qué hobbies, qué te gusta hacer en tu tiempo donde no estás ejerciendo tu profesión? Bueno, digamos que en el último tiempo ha cambiado un poco el tema porque entró un hobby nuevo muy interesante. Acabo de ser papá, mi hija apenas va a cumplir un año. Y Primíparo, ya, sí, sí, primíparo en el... estoy primíparo, estoy desgomando. Excelente. Pero la llegada de Leticia ha sido una fortuna tremenda y ya dentro de eso que hacía o de esos hobbies que tenía está el tiempo de compartir con ellas, pues De con ella, acuerdo. con mi esposa, con Juliana, que son momentos que encontramos en esta parte que nos ha llevado al emprendimiento y que nos absorbe un poco el trabajo. Creo que nos pasa a todos. Lo he escuchado de muchas personas con bastante experiencia que hablan siempre de lo mismo, pero estamos tratando ya como de nivelar un poco esas cargas laborales para no olvidar lo importante pues que es la vida y ir a compartir con la familia. Muy bien, muchas gracias por compartirnos ese detalle de tu vida. Hablemos un poco de lo profesional. ¿Qué formación tienes? ¿Cuál ha sido tu enfoque dentro de la empresa? ¿Qué tipo de conocimientos crees tú que le aportas a la compañía? ¿Y cómo ha sido tu desarrollo profesional? Un poco que nos cuentes de eso. Ok, bueno,
Yo soy de Manizales, mi familia vive allá actualmente. Voy a incluir eso dentro de otro de mis hobbies, viajar de aquí de Medellín a visitarlos allá al eje cafetero. Y allá estudié en la Universidad Nacional Ingeniería Industrial, aunque antes de eso yo estudiaba otra carrera, Ingeniería Física, y no terminé por diferentes circunstancias. Pasé a Industrial y me formé pues como ingeniero industrial allá en la Nacional y posteriormente hice un posgrado en gerencia empresarial Ok. con un componente interesante de módulos en la parte financiera, que siempre me han gustado. De hecho, dentro de la misma carrera, nuestra carrera era bastante modular y había una línea en la parte de finanzas que fue en la que más me enfoqué. Siempre le colocaba como un poco más de cuidado a eso, al tema de negocios. Y eso es lo que he estado haciendo ahora en la empresa y en lo que he contribuido. Cuando conformamos la empresa, pues que pudimos hablar al comienzo, por allá en 2013, 2014, que estábamos ya en conversaciones de la creación de MEPER como tal. Yo dije, voy con la parte, con la dirección administrativa y financiera, que ahí fue donde vos te encargaste de la dirección de operaciones. Y De bueno, acuerdo. de ahí venimos ya trabajando bastante y con mucha evolución en eso, aprendiendo mucho, porque realmente yo no había tenido la oportunidad así como a gran escala de trabajar en otras organizaciones. Entonces me he hecho como solo, como a pulso, aprendiendo de vos también, porque traías muchas buenas prácticas de otras empresas donde vos sí habías estado y creo que eso ha sido como una amalgama de situaciones que me han servido para aprender bastante. Súper. Entonces ahí como complemento, pues contarte que vos ya sabías, nos dividimos pues la operación de la empresa, la parte tuya pues tributaria, contable y todo lo que tiene que ver con jurídico, temas impositivos y demás, y la parte mía más orientada a la prestación del servicio, a la parte técnica, la parte del desarrollo de la producción de nuestros servicios y poder generar como ese complemento, esa integralidad. Yo también como vos pues comparto la misma profesión, ingeniero industrial, soy pereirano viviendo hace 14 años en Medellín. Tengo especializaciones un poco más técnicas, no tan transversales, en gestión de la calidad y en seguridad y salud en el trabajo. Y pues para entender un poco el mundo corporativo y los negocios, una maestría en negocios, la cual pues nos ha servido para diferentes tipos de toma de decisión. Dentro de ese reto, dentro de esos desafíos que se han tenido en la evolución de la empresa, ¿cómo dirías tú que fue el punto de inflexión? ¿En qué momento, desde el arranque hasta el momento que empieza un poco a crecer, a tener tracción, qué punto de inflexión tuvo la empresa donde vos viste que ya sí había un mercado cautivo que podíamos nosotros capturar a través de nuestros servicios? Juli, yo eso siempre lo he pensado mucho. Nosotros hemos tenido diferentes hitos, pero yo creo que hay unos elementos importantes que hay que destacar dentro de esa historia que tiene MEPER, y es el ingreso de nosotros al mundo de las ARLs. ¿De acuerdo? Eso no es un secreto que para nosotros ha sido un apalancador, o han sido las ARLs un apalancador de crecimiento ostensible. Ese fue un antes y un después, porque a partir de ahí, el ingresar a trabajar con las ARLs, con las administradoras de riesgos laborales de este país, nos hizo conocernos un poco más en el mercado, en el sector, y que las empresas comenzaran a confiar y a entender y a saber y a conocer el trabajo tan puntual que realizábamos, porque eso siempre ha sido una de las características de nuestro servicio. La parte técnica ¿De ha sido acuerdo? muy bien entregada al cliente y con esa preocupación con que la comenzamos a planificar, y era de que el cliente recibiera de la mejor manera ese conocimiento. Claro, con muchos aprendizajes en medio, pero creo que ese siempre ha sido nuestro norte. Estaría de acuerdo si te planteo, si te digo que un punto de inflexión podría ser el año 2016, donde ahorita hablamos un poco del arranque, pero nosotros arrancamos fue con especialidad en sistemas de gestión. Veíamos una brecha importante en las empresas donde no tenían ese conocimiento para certificarse, venderle a grandes contratistas del Estado o exportar servicios. Cuando encontramos ese boom de la evolución de seguridad y salud en el trabajo, que logramos obtener una licencia y a partir de ahí, ¿consideras vos que ese fue un punto importante en la historia de la empresa? Sí, Juli,
Yo en ese punto siempre lo he manifestado abiertamente que mi conocimiento técnico no es muy profundo, yo conozco las generalidades de la empresa, pues para poder estar con vos desde la cabeza, siempre direccionando, tenía que conocer algo de la parte técnica y dentro de eso, claro, nosotros iniciamos muy fuertemente y más orientados a la implementación de sistemas de gestión. Y en este país se viene regulando desde hace muchísimos años, entiendo que es como desde el 79, pero la obligatoriedad que Sí, salió en 2014 a nosotros también, cambió. eso es otro tema puntual, nos marcó también un antes y un después. Correcto, justo en el 2014 fue que decidimos formalizar la empresa, entonces ahí digamos que coincidió esos momentos. ¿De dónde viene la idea, la iniciativa de crear una empresa de consultoría? Eso cuando uno está en la calle suena muy sexy, y suena, una firma, un buffet, o cuando uno se mete ya, eso es un tema complejo, vender servicios en Colombia, y me atrevo a decir que en Latinoamérica es un desafío, a veces no se le ve el valor que hay detrás cualquier tipo de servicio. ¿Cómo nació la idea y una vez ya puesta, dijiste, uy, a qué me enfrenté? O digamos, siempre ha sido esa la visión tuya, en algún momento lo has visto que pueda quebrarse. Contanos un poco esos orígenes. Bueno, yo voy a tomarme el atrevimiento de irme un poco más atrás, o la libertad de irme un poco más atrás, y es que con vos nos conocemos desde la universidad. Ahorita vos hablaste que estudiaste en Pereira, yo estudié en Manizales, pero pertenecíamos a una asociación de estudiantes. Ahí nos conocimos, entablamos una relación, una amistad y siempre decíamos, montemos algo algún día, viviendo incluso en ciudades diferentes. Y casualidad dio de concordar aquí en Medellín. Y hago esa salvedad de que aquí en Medellín, porque cuando llegamos acá, yo trabajé en una organización no más de 6 meses, que es como lo único más la práctica que he hecho por fuera de trabajar con mi Empresa. familia o trabajar acá en la empresa. Y es que esa palabra Medellín trae que cuando nosotros iniciamos la empresa en 2014, que dijimos, ya viviendo acá en Medellín, venga, montemos algo, y lo primero era, pues tenemos para ofrecer conocimiento porque Sí, no teníamos un peso, no capital. teníamos Sí, capital. no tenemos relaciones políticas, Exacto, no familia. conocíamos a nadie. Correcto. Y a partir de ese año que dijimos, listo, vamos a montarnos, nos fuimos con los ojos cerrados. Llega la regulación, todavía no estaba muy en boom, por eso empezamos con los sistemas de gestión. Cuando ya va avanzando ese primer año, 2015, y entramos a 2016, que ya se empieza a hacer muy fuerte y que nosotros entramos a las ARLs, nuestra empresa da un giro y empieza a tener una tendencia muy fuerte por el lado de los riesgos Lo laboral. laborales. Ahí yo le empecé a ver ya elementos muy potentes porque vos lo dijiste muy bien. Nosotros, o sea, vender servicios es un tema complejo, pero vender servicios de riesgos laborales o de sistemas de gestión es aún más, porque generalmente el empresario no tiene mucho tiempo y tampoco mucho recurso para invertirle. Y siempre a los sistemas de gestión, a los riesgos laborales, la gente le tiene un poco como de reticencia, como vení, espérate, ya vienen a cargarnos de más cosas y eso. ¿De Y creo que acuerdo? ese también fue un elemento que nos sirvió mucho para diferenciarnos y es, venga, nosotros tenemos de formación base ingenieril, es decir, hacer las cosas prácticas. Y eso fue lo que le agregamos al servicio de consultoría. Entonces, en la prestación del servicio comenzamos a diferenciarnos, pero había un elemento muy importante y entonces traigo a colación lo que te decía ahorita de estar acá en Medellín. En ese momento, o ya de hace un tiempo, venía toda la fuerza del ecosistema de emprendimiento acá en Medellín Ujú. y nosotros aplicamos a muchos programas, pero no pasábamos y no nos ganábamos nada porque éramos una empresa de servicios de base Servicios. tradicional. Correcto. No teníamos absolutamente nada relacionado con la tecnología y ese era un elemento importantísimo para impulsarse dentro de ese ecosistema de emprendimiento. Entonces, para nosotros iba a ser mucho más complejo. Mm, Empresa de servicios de base tradicional, no había en ese momento un elemento de tecnología y en un tipo de servicio que no es el más gustador, que las empresas generalmente, salvo excepciones, no se colocaban feliz. Hoy ya ha cambiado, pero
las empresas en ese momento no se colocaban tan felices porque iba a llegar la empresa con el auditor o con el consultor en sistemas de gestión. Y el último punto, que no teníamos capital. Entonces, era una odisea completa, pero creo que lo hemos afrontado de muy buena manera. Sí, de acuerdo. ¿Hubieras hecho algo diferente en ese momento con el conocimiento de hoy? Buena pregunta. Yo creo que sí. ¿Qué para emprendedores que nos escuchan o quizás gente que se quiera lanzar a hacer consultoría, auditorías, servicios profesionales? Creo que es eso mismo que te acabo de decir. A nosotros nos tocó supremamente complejo por no tener ningún elemento tecnológico diferenciador. ¿De acuerdo? Ya lo estamos teniendo, Meper ha estado trabajando mucho, vos sos un gomoso de la tecnología y acá en esta empresa nos ha gustado mucho ese ritmo de trabajo, sobre todo ahorita con el boom de la IA. Pero creo que de pronto lo tomamos un poco tarde para lo que me estás preguntando Sí, y lo hubiésemos podido hacer allá y creo que el factor diferenciador hubiese sido muchísimo mejor. de acuerdo, pero nunca es tarde, Sí, como diría el viejo refrán, para poder reinventarse, acuñando un poco el tema de moda en la pandemia. sobre todo, Juli, que te complemento ahí, porque no es un denominador común dentro de todas las empresas del Sí, de sector. acuerdo. Entonces, eso digamos Seguimos en que, servicios muy análogos, exacto. muy tradicionales y no hemos logrado romper esa barrera de la innovación y la tecnología aplicada a temas de ISO, a temas de seguridad y salud en el trabajo. E incluso que ahí, te complemento ahí, hay que hacerle un poco de trabajo de sensibilización de cultura al cliente, porque el mismo cliente está acostumbrado a que venga el consultor, se siente con él y empiecen a escribir o rayar. Entonces, llevarles un elemento de tecnología los está sorprendiendo, afortunadamente de muy buena manera, y eso hace que este servicio sea más digerible, sea muchísimo más aceptado por el cliente. Entonces, ese punto creo que así está teniendo un cambio en estos momentos en nuestros clientes. Buenísimo. Ya hablamos un poco ya de la génesis, de dónde nace la idea, cómo arrancamos, un poco de la evolución inicial o la evolución temprana, pero está muy acartonado esto. Contanos anécdotas que creas que puedan ser valiosas. No necesariamente tienen que ser pues anécdotas que salieron bien, pueden también haber salido mal. Esto no es un camino de rosas, también tiene sus espinas. ¿Qué anécdotas, una o dos que se te queden ahí en la memoria y que tú digas, esto creo que fue un punto importante, fue algo particular? Bueno, hay una suelta Sí, sí. que la recuerdo, esa es un poco particular, personal, y es cuando estábamos haciendo la conformación de la empresa, ya sabíamos lo que íbamos a hacer, ya teníamos elementos muy claros, porque creo que en eso sí nos hemos diferenciado. Bueno, no, ni siquiera creo, estoy seguro que en eso nos hemos diferenciado porque es difícil que una empresa desde que nace trate de mantener una estructura sobre procesos y nosotros desde que la empresa se, se creó, comenzamos cada uno a escribir y a crear sus procedimientos, sus procesos, a establecer qué era lo que íbamos a hacer. Claro, porque íbamos a estar enfocados en todo lo que tenía que ver con un sistema de gestión y teníamos cierto conocimiento. Vos obviamente ya habías trabajado mucho más tiempo en eso. Yo había hecho unos atisbos sobre ese tema, pero cuando fuimos a crear ya habían unos elementos de lo que es crear empresa en este país y era correr con unos papeles de aquí para allá. Y en ese momento, pues, claro, lo hablamos ahora, no había dinero, tocaba que ir en la buseta de la DIAN para la Cámara de Comercio y recuerdo que uno de los días llegamos a una de las avenidas, pues, de acá de Medellín y quedaba más o menos a unos 300 metros llegar a la Cámara de Comercio y me tocó que bajarme. Yo en esos momentos nosotros utilizábamos zapatos un poco más Sí, sí, formales sí, eso era prepandemia, donde pantalón y de lino, toda la suba cosa. corriendo por esos 300 metros por ahí entre calles para poder llegar a que no cerraran la Cámara de Comercio, para poder alcanzar a registrar la empresa ese día, porque ya teníamos otros elementos planificados de ahí para allá. Y bueno, pues en últimas era corriendo con maletín, acartonadísimo, sobre todo, pero no había más, no había ni siquiera cómo llegar en el taxi pues hasta la Cámara de Comercio. Y eso jamás se me va a olvidar, porque pudimos llegar, pero
la diligencia le faltaba algo, entonces tocaba que volver al otro día. Así que la ¿Se logró o corrida, no se pues logró bueno, al fin? digamos que a medias, porque nos lograron Parcial. corregir. Esa es una. Y la otra, creo que esa sí es un poco más seria, ya no es tan Jocoso. jocosa. Y es que nosotros iniciamos tres personas, tres socios dentro de la compañía. Y en medio de eso, que también hemos sido muy juiciosos, siempre algunos de los resultados, cada año se los presentábamos a algunas personas que tenían muchísima más experiencia que nosotros. Y en una de esas hablamos con una persona empresaria que tenía mucho conocimiento en la parte financiera, contable, tributaria, que eran unas personas conocidas de alguien que vos nos habías relacionado. Fuimos y esa persona nos colocó los puntos sobre las IES y nos dijo, Dios, ¿cuántos pares son tres moscas sí, ahí? esta organización no puede sino con dos. Entonces, bueno, Cuando dices no puedes, sino con dos, ¿a qué te refieres? que la carga, El el costo. costo, la carga salarial que implicaba tener a tres personas y en especial que en el futuro iban a ser directivos, sobre todo para ese momento, porque es un denominador reiterativo que no había dinero y nos demoramos un poco para comenzar. Realmente eso nunca se nos va a olvidar. Habiendo incluso entrado desde muy temprano a algunas ARLs, pero el comienzo fue lento, Sí. lento, lento. No iba a haber mucho flujo, mucha velocidad en el tema de generación de caja para poder sostener como queríamos sostener en esos momentos a las personas que estaban, porque ahí ya estábamos comenzando a contratar personal. Es decir, no era que estuviésemos nosotros Sí, solos, ya se sino está que ya empezando teníamos a algunas ver una personas estructura. y no alcanzaba el dinero después de pagarles a ellos para después pagarle a las personas que estaban en la gestión directiva. Y eso fue una decisión supremamente difícil, recuerdo que lo hablamos mucho y en últimas pues todo finalizó en que, o se desencadenó en que le compramos la parte a la otra persona. Pues ya con el tiempo pudimos comprarle la parte a la otra persona, pero en ese momento puntual, esa persona salió, fue a trabajar a otro Sí, ahí lado no y se nos dio quedamos vos y yo, inmediatamente. sí, colocando en la mesa cada uno su cargo y eso, pero decidimos quedarnos vos y yo acá. Y bueno, creo que la empresa empezó a tener una evolución muy interesante. De acuerdo. Ampliemos un poquito ese punto. Eso no es un tema muy chévere de comentar. La venta, la compra, siempre son relaciones que generan fricción entre las partes. ¿Cómo sentiste vos esa parte? Negociar, de decirle a una persona que finalmente uno al principio consideró que era estratégico para el montaje de la empresa y que en la evolución se vio de que no era la clave o la herramienta que se necesitaba para ese momento de vida de la empresa. ¿Cómo sentiste personalmente, más que como socio o como la persona compradora, sino emocionalmente el tener que afrontar ese tipo de situación que no es tan chévere, y vuelvo y repito, de poder decirle, ya no quiero que hagas parte de la empresa, vendeme tus acciones? Eso no es un momento muy satisfactorio que digamos. Sí, tienes razón. Ese fue un momento complejo, difícil, porque nosotros teníamos una muy buena relación con esa persona. De Nunca fue acuerdo, por diferencias personales ni nada. Todo tenemos, incluso fue, hoy sí, sí, nos nos hablamos hablamos y y salimos, nos tomamos algo, ya está. Pues en últimas la negociación también fue supremamente tranquila, pero el tomar la decisión de, venga, en últimas, vendenos, no, realmente fue un tema de muchísimos pensamientos cruzados, porque soy de las personas que va muy de la mano como con el tema de la lealtad y para mí era muy difícil renunciar a eso porque venía, esta persona empezó con nosotros. Y también remó desde abajo y también le tocó que quedarse meses sin salario, le tocó que afrontar momentos donde teníamos que mirar cómo o conseguíamos dinero prestado o tarjeta de crédito o lo que fuera para poder que la empresa subsistir, siguiera de caminando, acuerdo. porque estábamos en esa primera fase, como lo acabas de decir, que era subsistencia, vamos a sobrevivir aquí, no estamos pensando en si hay utilidad, No, vamos a no, vamos a subsistir como crecer, empresa. correcto. Y, pero también teníamos un llamado a la objetividad y era que teníamos unas perspectivas diferentes de cómo veíamos el tema
de para dónde llevar la empresa, de cómo tenerla Muy en bien. ese crecimiento. Y creo que no había una alineación muy, muy clara ahí con eso. Y ese creo que fue el detonador de tomar la decisión, Sí, de acuerdo. después de pensar muchísimo, Y eso es claramente. muy sano, porque cuando una persona de pronto quiere obtener resultados rápidos y su visión a mediano o largo plazo no es tan completa y otra persona sí ve más a mediano o largo plazo la empresa, ahí digamos que no hay compatibilidad de esas visiones en el caso. No, no me perdonaría no contar una anécdota que no la contaste yo y es, ¿recuerdas dónde armamos los primeros documentos y estructura de la empresa? ¿Lo recuerdas? Sí, fue en una estación de Una gasolina. bomba, comiendo un combo de perro y gaseosa de 5.000 pesos. Sí, porque no Hace alcanzaba para más. 5.000 pesos, o sea, estamos hablando de épocas de antaño. En una estación de servicio nació toda la estructura documental, las primeras metodologías, los primeros planes de cómo poner en operación la empresa y no me perdonaría dejar este episodio sin contar eso particular, ¿no? Sí, sí, claro, no, y realmente son momentos muy, muy bonitos, yo los tengo muy bien atesorados porque uno tiene muchos pensamientos inmersos en ese momento preciso, porque uno ahí empieza a ver, vení, pero esto sí va a dar resultado, nosotros acá todo lo que estamos haciendo, mira, y uno tiene muchas dudas, creo que eso es inherente al ser humano, ¿De acuerdo? y creo que ahí es donde viene la palabra consistencia, y fuimos bastante consistentes, y creo que nos lo han dicho muchas personas, porque también hemos tenido muchos colegas empresarios que en esos momentos nos llevaban una ventajita, ya ellos iban un poco más evolucionados con su empresa, y vieron el crecimiento de nosotros fuerte y cómo empezamos a crecer, porque también hubo unos momentos muy, muy, muy buenos que estaban por encima del crecimiento del sector. Y ahí en esa parte ya muchos de ellos como que, vení, ustedes crecieron algo que nos parecía supremamente complejo, porque Ajá. ellos, muchos nos dijeron, a mí no me gusta su empresa, a mí me gusta ustedes como equipo de trabajo. Y después eso mismo, nos decían, En años sí, años posteriores, posteriores, ve, salió lo que dije, me gustan ustedes como equipo de trabajo, ¿cómo logran sacar esto a punta de trabajo? no lo sé. Y creo que eso, pues de todas maneras, es gratificante, Sí, sí, claro. porque no es sencillo, pero ha sido muy, se ha enamorado uno mucho de ese camino y de esos momentos en los que uno voltea atrás y observa y, y empieza como a extender esos pensamientos y uno dice, vení, nosotros hemos tenido de todo acá, disciplina, consistencia, respaldo, porque ahí en esa parte tengo que decir, y creo que a vos también te pasó, ni mi familia ni mis amigos no puedo decir como a otras personas les ha acontecido que no fueron apoyados, a mí todo el mundo me apoyó, Sí, sí, de acuerdo. mis papás fueron un factor fundamental, luego tuve novia, hoy mi esposa, cero lío en que fuera emprendedor y que le tocara que invitarme pues a ella. Conocida por la empresa, ¿no? Sí, claro, Punto claro. importante que estás obviando y que no se puede dejar Sí, pasar sí. porque hace parte del desarrollo que hemos tenido como personas. Precisamente en una visita comercial, después de que salió la persona que estaba en la parte comercial, de eso nos encargamos vos y yo dije, vale, yo voy a hacer visitas comerciales a otras ciudades y por ahí fue ya Menos mal perfecto, no sí. seguiste de comercial, porque No, hubiera no. sido un terror, en el buen sentido de la palabra, pues. Esos haters que acabas de mencionar son los que precisamente a uno lo apalancan para seguir adelante, porque mira que en un punto dijeron, me gusta ustedes como socios, como emprendedores, no me gusta su empresa por su modelo de negocio, lo que sea, y años después encontrárselo, creo que es demostración de que a pesar de que el modelo de negocio para convocatorias, para el ecosistema de emprendimiento no se vea tan potente, nosotros encontramos ese hueco en el mercado donde tenemos una atracción importante. Ahí siento que son los buenos detractores, los que a uno los retan, los desafían, ponen el statu quo a pensar si sí, si no, y finalmente nos tiramos y hemos salido adelante y pues nos falta mucho por potenciar y precisamente ahí quiero centrar mi próximo comentario y es, ¿qué piensas hoy de la evolución de todos estos temas de servicios profesionales relacionados con sistemas de gestión, riesgos laborales? ¿Cómo has sentido estos 12, 13 años prestando ese tipo de servicio que se ha desarrollado? ¿Sientes que hoy se están más demandados, menos demandados? ¿Vamos a terminar siendo reemplazados por inteligencia artificial? ¿Qué sientes hoy?
Ve, Juli, ese punto tiene tanto de largo como de ancho. Y yo lo voy a concatenar con el momento en el que nosotros, en algunas de tantas de esos programas que ahorita mencionamos de manera tan jacarandosa, y es que recordá que uno de los asesores, que sobre todo un financiero que lo recuerdo, nos dijo que nosotros no pasábamos a esas convocatorias no solo por no ser de base tecnológica, sino porque no éramos escalables. ¿De acuerdo? ¿Y por qué traigo eso a colación? Porque ha sido un camino muy interesante donde los mismos riesgos laborales, sobre todo ese punto, ha ido de la mano con eso. Es decir, a nosotros nos decían que no éramos escalables, otros nos decían que teníamos una ventaja porque lo que estábamos haciendo era una obligatoriedad. Entonces, creo que esa combinación de factores, eh, cuando le encontramos el camino, fue lo que nos empezó a dar el resultado. Y es porque, claro, no éramos escalables, estábamos prestando los servicios de manera tradicional. Hoy seguimos haciendo muchas cosas que se deben hacer como una asesoría, ir a hacer una visita. ¿De acuerdo? Pero los riesgos, cuando ya el gobierno decretó que iba a haber una multa para quien no implementara su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que ahí fue donde todo el mundo comenzó a llamar, donde esto se volvió un boom. En ese punto, la única preocupación era: voy a implementar el sistema de gestión o me hace falta esto. Nos encontrábamos con que, vení, no, ya avanzados un poco más, ustedes son una empresa, a mí no me alcanza para pagarles, lo va a hacer la sobrina de mi esposa que está terminando la universidad que estudió eso. Y claro, era la única preocupación de cada empresario: lo que menos cueste implementar el sistema de gestión para que no me multen. Pero hemos tenido una evolución muy interesante en diferentes reuniones, estamentos, agremiaciones en las que hemos estado conversando de este tema. Los mismos clientes y con personas que uno se encuentra alrededor de lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, comienzan a decir: me preocupa mucho que se me accidenten mis colaboradores". Y con estos temas de sostenibilidad, responsabilidad social, la gente ha interiorizado mucho el valor del recurso, del material o del componente más importante dentro de las empresas, que son nuestros colaboradores. Y a partir de ahí, cuando uno ya les empieza a mostrar elementos tecnológicos, ya agentes IA que les ayudan a resolver dudas de manera inmediata, entrenamientos inmersivos con realidad virtual que te permiten alejar durante la inducción a tu colaborador del riesgo real, pero que vaya interiorizando lo que va a ir a hacer, que obviamente va a seguir teniendo riesgos, pero va a ser más controlado. Ya el empresario empieza a mirar de otra manera. Y esto ha dado ese salto. Máxime hoy, que después de 12 años que estamos con la empresa y de 12 años que venimos trabajando en este tema de los riesgos laborales sobre todo, y es que yo lo tomo como una especie de capas. Ya vos que estás en la parte técnica podrás dar más claridad, pero desde la generalidad en que lo detecto yo, sobre todo que sabes que soy un apasionado del tema de la estrategia, y que me gusta ver las cosas desde un punto de vista más holístico. Lo primero que nosotros llegamos a hacer y lo primero en que comenzaron a trabajar las organizaciones que nos contrataban o las empresas que nos contrataban era toda la gestión documental. Implementar un sistema de gestión que tuviese procedimientos, algunos controles establecidos en documento, y eso lo hicimos durante muchos años. Pero después las organizaciones saltan a un siguiente escalón, que es utilizar toda esa documentación e implementarla y hacer elementos de control ya mucho más en campo. Y después, que para lo que va mi respuesta, es lo que viene hoy, que es el siguiente escalón. Sigue habiendo todavía mucha gente en estos dos primeros, pero hay muchas organizaciones que están migrando, y tuve afortunadamente la oportunidad hace un par de meses que estuve en la Expo Seguridad en Ciudad de México. Hablé con Larry Wells, que es el creador de SafeStar, y esa metodología va mucho más enfocada es
a la parte comportamental y de cultura. Y muchas organizaciones hoy están migrando a ese tercer escalón, que es como yo lo veo. Ya tenés lo documental, ya estás implementando y tienes unos controles establecidos, has hecho algunos elementos de sustitución o correcciones en fuente, o diste algunos elementos de protección personal, que todo eso va dentro de la matriz que hoy manejamos, de la matriz de riesgos. Pero después, esa parte de la cultura, del comportamiento, del estar consciente de que me tengo que cuidar, de que puedo tener un accidente que me puede costar un accidente grave, el corte de una mano, de un Sí, una pie o amputación. hasta la vida. Esa es la parte que sigue y creo que hay muchísimo por hacer porque eso tiene tanto de largo como de ancho. De acuerdo. Entonces, resumiendo y parafraseando, la respuesta es, arrancamos en un estadio de mera cumplimiento legal, donde las empresas estaban absorbiendo ese cambio tan fuerte de normativa, de perspectiva de llamarse de un plan de salud ocupacional a un sistema de gestión que tenía que gestionarse un PHBA, mejorarlo y demás. Luego subimos un poquito la vara, implementamos controles, ya no fuimos a la fuente, ya lo documental empieza a pasar a un segundo plano y hoy asistimos a un tercer estadio donde lo documental ya es un tercer plano y donde estamos buscando ya que la gente perciba y tome hábitos de autoprevención para que eso forme una cultura de seguridad. Más o menos esa es como tu respuesta para poder orientar de cierta forma cómo ha evolucionado este tema de la prestación de estos servicios. Y en ese sentido, Robin, ¿hacia dónde va MEPER? Conectando todo este desarrollo que ha tenido, cómo se proyecta hoy la empresa para poder seguir atendiendo esos desafíos que tenemos dentro del mundo de seguridad y salud, riesgos laborales, todo lo que tiene que ver con el cuidado de las personas. Precisamente dentro de los elementos, te lo decía ahorita, que recordás pues que siempre he sido un apasionado del tema de la estrategia, me gusta mucho el tema de la planificación también. Y, y ese ejercicio lo hemos hecho en los 2 últimos años, hemos trabajado bastante acompañados de unos asesores muy interesantes. Y ese fue uno de los pilares que nos dio a trabajar muchísimo dentro del plan que se venía para MEPER. Y es que hay que profundizar lo que estamos haciendo con elementos de tecnología. Eso, ahí vienen muchísimas innovaciones, porque sabes también que incluso para una organización del tamaño de nosotros, haber implementado una tesis de innovación no es tan común. Y hoy estamos trabajando en eso. Y en eso también entendimos que las innovaciones no solo se dan a través de tecnología, sino que hay innovaciones dentro de la misma prestación del servicio. Sí, Y hoy precisamente estamos dando ese salto con algunos elementos desde la parte lúdica, con gamificación y etcétera, que permitan al colaborador digerir de mejor manera la información o conocimiento que le estamos entregando para su autocuidado. Porque es que desde de autocuidado hablamos casi desde que se creó la empresa, pero el tema es cómo vamos a profundizar o cómo vamos a hacer para que el colaborador introyecte qué es autocuidado, que se tiene que cuidar, porque uno viene con muchísimas cosas desde la casa y se le olvida la mitad de lo que le dijeron o casi todo lo que le dijeron en el preoperacional del día anterior. ujú. Entonces, si hay nuevas metodologías, una de ellas la parte de lúdica y gamificación, para que el colaborador lo tenga mejor interiorizado, bienvenido sea. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, dentro de eso estamos cumpliendo varios elementos que nos estábamos trazando desde los pilares que íbamos a atacar en la estrategia de la compañía, que iban muy enfocados a la prestación del servicio y que afectaban de manera directa al cliente. De acuerdo, yo te complementaría y es que hoy nosotros estamos enfocados en diversificar la forma de prestar el servicio, principalmente desde tres puntos de vista. El primero, el entrenamiento lo estamos haciendo a través de realidad virtual, con experiencias inmersivas, donde tenemos algunos escenarios de riesgo, donde el trabajador tiene que hacer ciertas acciones y esas acciones deben estar enmarcados en los protocolos o manuales de seguridad para mejorar el autocuidado. Lo segundo, estamos construyendo un software con agentes de inteligencia artificial que va a permitir mejorar la velocidad de actualización, documentación, revisión de todo el tema documental, pero adicionalmente va a poder capturar esa data de campo, de piso, de proyecto, para tener una reportería en vivo y poder mitigar condiciones o actos que puedan llevar a accidentes de trabajo. Y lo tercero es que estamos integrando nuevas formas de entregar los servicios a través de lo que acabas de decir,
de gamificación, de hacer con el cliente, co-crear. Nosotros, más que asesores, nos consideramos hacedores porque es realmente donde creemos que le aportamos muchísimo valor al cliente, y tener otro tipo de estrategias. Ejemplo, hoy tenemos un asistente por WhatsApp, se llama Mepia, en la cual todos los trabajadores, supervisores, personal de una planta puede hacerle una consulta a través de WhatsApp. WhatsApp lo usa hasta los niños, o sea, es un método de comunicación muy efectivo donde pueden tener acceso a información de primer nivel de consultores entrenados por nosotros virtuales, y lo puede orientar si no tiene acceso en un turno de la noche, en un turno de fin de semana. Entonces, redondearía la idea con eso que estamos haciendo de metodología, y quisiera, para ir cerrando el episodio, no sé si tengas algo más para contar particular de la evolución de la empresa, algo que quisieras decir, o vamos cerrando con, con el último comentario que tengo. No, yo creo que un punto importante es que hemos acercado a personas bastante interesantes a asesorarnos desde diferentes ámbitos. Y eso nos ha dado también otra perspectiva, porque a nosotros siempre, y en varias ocasiones, más bien, más que siempre, en varias ocasiones nos dijeron, ve, ustedes son bastante cuadriculados con la organización de la empresa, lo que te decía ahora al comienzo, que la empresa inició trabajando con una estructura de procesos y siempre hemos tenido toda la parte de prestación del servicio muy bien documentada, muy bien establecida. La parte administrativo-financiera ha tenido una connotación de manejo y control, incluso hasta en algunos puntos de sobrecontrol, porque pues trabajar con temas de horas hombre tiene sus Sí, requerimientos bastante meticulosos. Y ya acercarnos un poco más al mercado, que en eso no éramos tan fuertes, con esas otras personas que han venido desde la parte de innovación, desde la parte de estrategia, desde la parte comercial, todo lo que hemos tenido en la evolución de gestión humana, creo que nos hace una organización muy fuerte para afrontar los retos que se vienen con todos estos temas de riesgos laborales, de cómo están concebidas las normas, de cómo están migrando los riesgos, que es lo último que ha sacado la OIT al respecto, que en eso vos nos puedes dar más claridad, pero con esa migración de los riesgos o con esa variabilidad que están teniendo, creo que hemos respondido de muy buena manera. Y, y esa parte me parece importante anotarla porque hace que nos perciba el cliente como una organización preparada para esos retos que trae los años venideros. de acuerdo. Entonces ahí estamos en total capacidad de afrontar los desafíos que se vienen con estas nuevas tecnologías. La evolución o el cambio de los riesgos que va a tener el tema de la prevención va a ser muy importante. Estamos asistiendo a una época de transformaciones muy, muy contundentes de las formas de trabajo, de los modelos, de las herramientas con las que se desarrolla el trabajo, y creo que ahí podemos ser unos aliados muy importantes en las organizaciones. Para cerrar, ¿qué consideras tú un entorno seguro? Para mí un entorno seguro es el espacio donde yo me pueda sentir lejos de los riesgos tanto físicos como psicológicos y Mentales, sociales. ¿ok? ¿Y sociales, a qué te refieres? O sea, que las personas puedan ser auténticas, que puedan desarrollar, ser ellos mismos independientes de los gustos o preferencias que tengas. ¿A eso te refieres? Sí, claro, y es que muchas veces la gente toma este tema de riesgos solamente como con que a mí no me vaya a cortar los dedos una Sí, máquina o que no me vaya a caer una caneca de un rack de 2 o 3 metros y me vaya a estripar, sino que yo tampoco, o yo no sé socialmente cómo manejar los problemas que estoy teniendo y que me están afectando psicológicamente en la empresa, y que tengo otras personas que se desenvuelven mucho mejor a nivel social que yo y me apabullan. de acuerdo. Entonces, son una cantidad de elementos en los que este tema de la seguridad, el cuidado y el bienestar de los colaboradores se hace mucho más interesante que solo ir y corregir una máquina. De acuerdo, muy claro el punto. Gracias por la ampliación. Roy, no, muchas gracias. Hay que hacer un segundo episodio para contar más cositas de la evolución. 12 años en 30, 40 minutos creo que
nos queda corto y muchas gracias por todo. A seguir Julia, vos, creciendo. mi amor, muchas gracias.